Buen día, qué alegría estar con ustedes en la casa de Dios. Los extrañamos mucho, ¿eh? Yo los extrañé mucho a todos ustedes. 2 domingos que no vinimos y parece que fueron un montón de tiempo. Estuvimos orando por cada uno de ustedes. Todo el tiempo estaba en nuestros pensamientos, en nuestras charlas, en nuestras oraciones. Con un montón nos whatsappeamos, estuvimos en contacto y oramos mucho por todos los temas. Qué bueno que está Dani acá, nos estuvimos mensajeando con Dani, orando, compartiendo una palabra. Nos alegramos mucho cuando nos enteramos que el domingo pasado vino Lore a la iglesia, oramos tanto por ella. Nos entristecemos juntos con Pris y con Esteban y con toda la familia de Lío, y oramos mucho por Luis también, por tantos temas, ¿no? Que estamos orando, por la familia de Dylan también. Qué bueno que es estar en comunión y en contacto. Y si bien estuvimos ahí, como dije, mandándonos WhatsApp, con un montón, distinto es verlos. Hoy vamos a hablar acerca del WhatsApp de Dios. El título del mensaje es el WhatsApp de Dios. Y hay una frase muy conocida entre los futboleros, especialmente los hinchas de Boca, que se le decía a un DT, a un ex DT, un tal Carlos Bianchi. Yo no me acuerdo mucho de ese personaje, pero capaz que Guille se acuerda, Francisco. ¿Qué se le decía a Bianchi? ¿Que tenía qué? El celular de Dios. Se le decía que era un técnico que tenía el celular de Dios, como que se podía comunicar con Dios y Dios como que le decía los cambios que tenía que hacer y ahí ganaba partidos. A mí no me gustaba eso porque soy de River, ¿no? Hoy vamos a hablar de una persona, de un personaje de la Biblia que sí tenía el celular de Dios, que sí recibía mensajes de Dios, que Dios se comunicaba de distintas maneras con él, pero que él decidía no hacerle caso. Él decidió, en su orgullo, en su soberbia, decir, no escucho, no leo los WhatsApp que Dios me manda y hago la mía. Y este personaje es el rey Belsasar, un rey soberbio, un rey arrogante, un rey, el último rey del gran imperio babilónico, el imperio babilónico que está en los libros de historia que leemos en el cole. Bueno, ese imperio, este era el último rey de ese imperio, el cual fue destruido, un rey soberbio, al cual le había llegado el juicio de Dios a su vida. Estaba a punto de terminar su vida. Y hoy vamos a leer el capítulo 5 de Daniel, que nos habla de la última noche en que ese rey estuvo en esta tierra. Después de esa noche, él iba a ser muerto y Babilonia iba a ser conquistada por los medos y por los persas. Oramos, querido Dios, antes de leer tu palabra, pedimos la guía del Espíritu Santo, que esté hablando, trayendo iluminación y, Señor, entendimiento para poder comprenderla y siempre con el deseo de lo que entendemos, aplicarlo rápidamente a nuestras vidas. En tu nombre, amén. Y el capítulo 5 empieza con un gran banquete. Dice la palabra que este rey hizo eso, un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Los llamó a todos, venga, vamos a hacer una fiesta grande, una mega fiesta. Imagínense, 1000 príncipes, estaban sus mujeres, concubinas, un gran evento, y en medio de esa fiesta empieza a beber vino. Y vino. Y no solo eso, que sino en un momento dice, ahí lo pueden leer, que manda a llamar y manda a que traigan los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su abuelo, había traído del templo de Jerusalén. Había profanado el templo, había traído los utensilios de Dios, los cuales se usaban para adorar a Dios, y él había decidido tomar vino con ellos y adorar a dioses falsos. Dice, a dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. La inconsciencia de este rey, ¿no? Porque nos sorprende que teniendo ahí el enemigo a las puertas, el ejército enemigo estaba rodeando la ciudad, lo tenía ahí, acorralado. Nos sorprende que este rey decidiera hacer un gran banquete y decidiera dedicarse a beber vino. Todo esto nos da una idea de su arrogancia, ¿no? De esa soberbia. ¿Por qué estaba tan confiado este rey? Bueno, quizás porque él pensaba que su ciudad era una ciudad fuerte, invencible, impenetrable, tenía grandes murallas. Dice la historia que las murallas cabían 4 carros a la vez, imagínense lo ancha que eran. Además, tenía una gran provisión de grano y sobre la ciudad pasaba un canal que le brindaba agua. Entonces estaba seguro, estaba confiado en que no le iba a faltar nada. O tal vez sí estaba preocupado, sí estaba con miedo, y lo que estaba buscando era por un momento olvidarse
de todos sus problemas y dedicarse a tomar vino, a divertirse, a gozar y a tener una especie de placer momentáneo. Estaba hablando el otro día, estaba hablando con una persona mayor, 82 años, que está solo, y en un momento me empieza a hablar de la vida, y yo en un momento digo, a ver, me va a decir algo profundo, ¿no? Con 82 años, uno quiere escuchar a una persona así, llena de experiencias, y me empieza a contar, ahora en febrero me voy a ir a un crucero, me voy a divertir, me voy a ir a un crucero de solos y solas, me voy a rodear de gente, total no me queda tal vez poco tiempo de vida, me voy a dedicar a divertirme, lo que no hice antes, a gozar. Y si pudiera y tuviese plata, me dijo, me llevaría, empezó a nombrar a unas famosas conocidas al crucero para que se diviertan conmigo. Y yo me quedé helado, no lo podía creer. En los últimos momentos capaz de su vida, él estaba pensando en divertirse, en los placeres y en pasarla bien. En lugar de estar pensando en su eternidad, ¿a dónde pasará su eternidad? En lugar de buscar a Dios. Y también veía el domingo pasado a otro pastor, también con 80 y pico de años, buscando la manera, en una silla, de seguir sirviendo a Dios. Qué contraste, ¿no es cierto? Que Dios siga utilizando y buscando la forma de poder seguir con su ministerio, de predicar la palabra, un gran ejemplo. Y el otro hombre de 82 años no era un buen ejemplo. Como muchas personas en nuestros días, ¿no? Se sienten amenazadas por Dios, saben que el juicio de Dios está cerca, pero ellos se sienten fuertes, como este rey. Se sienten seguros, piensan que pueden ignorarlo, piensan que pueden evitar el juicio de Dios y se dedican justamente a los placeres, a divertirse y a pasarla bien, dándole la espalda a Dios. Pero si esta actitud no fuese de por sí imprudente, el rey Belsasar dice que mandó que trajesen los vasos de oro y plata que le pertenecían al Señor, que habían sido robados del templo de Jerusalén, y empieza a tomar vino ahí. Los utensilios de Dios, que eran usados para adorarle, ahora son usados para alabar a los dioses falsos babilónicos. Esta actitud nuevamente implica una arrogancia terrible, un desprecio de este rey hacia Dios, una rebeldía inmensa. Ya no solo se burlaba del ejército enemigo que estaba ahí afuera, sino que ahora se burlaba del mismo Dios, del Dios verdadero. Y poco se imaginaba que aquella era su última noche, antes de ir a rendir cuenta a su Creador, a ese Dios que se estaba burlando. De repente ahí el relato, en el capítulo 5, sigue. En aquella misma hora, dice, aparece una mano de hombre que escribía sobre una pared. La pared que estaba delante del candelero del palacio real. Y el rey, que veía esa mano, dice que se palideció, sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas empezaron a chocar una contra la otra. De repente, el alboroto de los comensales, la fiesta, imagínense por un momento, vayan con su mente a ese lugar, imagínense la situación. Todas esas personas que estaban divirtiéndose, tomando, alborotadas, de repente eso se convirtió en un silencio lleno de temor, de miedo. Aparece una mano ahí flotando que escribe cosas en la pared. Y encima lo hace en la pared más visible del palacio, dice la pared donde estaba el candelero, la más iluminada, cosa que todos lo puedan ver, ninguno pueda decir yo no pude leer el WhatsApp de Dios. A mí no me llegó ese WhatsApp. Todos lo podían ver, estaba ahí, escrito, en el lugar iluminado. Unos momentos antes, todas estas personas estaban enloquecidos, disfrutando, llenos de temor, y ahora están llenos de temor. El rey mismo se levanta a ver qué pasaba y se debilita, empieza a temblar de miedo, estaba aterrado, no podía creer lo que estaba pasando, no se podía sostener de pie, se caía del temor. Y todos ven como este hombre que antes estaba lleno de soberbia, que se levantaba orgulloso contra Dios, blasfemando contra el nombre de Dios, lleno de rebeldía, ahora está ahí, muerto de miedo y atormentado. Job, capítulo 15, versículo 20, nos da una idea y una descripción de estas personas que quieren vivir
como se les antoja de espalda a Dios. Dice que todos sus días el impío es atormentado de dolor. Estruendos espantosos hay en sus oídos. Yo conozco personas que no pueden dormir. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En su mejor momento, en la prosperidad, el asolador vendrá sobre él. Descubierto está para la espada. Tribulación y angustia le turbarán. ¿Por qué? Por cuanto él extendió su mano contra Dios. Se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos. Ponía cosas delante de él y Dios. Se cubría de Dios. Que no lleguen los WhatsApp de Dios. No lo escucho, no me importa. Porque la gordura cubrió su rostro. Así vive la gente, así vive el impío que le da la espalda a Dios. Y en realidad el rey Belsasar solamente había visto su mano, la mano de Dios. ¿Qué sería cuando tenga que ir a él a verle cara a cara, a verle completamente? Cuando tenga que ir al tribunal de Dios, ¿qué sería de él? ¿Dónde quedaría su orgullo y el de todos aquellos que hoy tienen la misma actitud de rebeldía frente a Dios? ¿Cómo reacciona el rey? Versículo 7. El rey gritó en alta voz: traigan a los magos, a los caldeos, a los adivinos, por favor, tráiganlo rápido, alguien que me ayude a entender lo que dice esa pared. Muerto de miedo. Pero dice que ninguno de los sabios de Babilonia pudo dar al rey la interpretación. Nadie pudo leer lo que estaba escrito ahí en la pared. El rey se turbó sobremanera y palideció. Y también los príncipes estaban perplejos. Reunió a todo lo que podía. Traigan los magos. Los magos en ese tiempo eran los encantadores, los brujos, los que consultaban a los muertos para traer información del más allá. Vamos a consultar con los muertos a ver si nos pueden ayudar. No pudieron. Vamos a buscar a los caldeos, que eran una especie de sabios que había en Babilonia, los más educados, los más preparados. Recuerden que ahí en Babilonia había universidades. Estos eran los más educados, los más sabios. No pudieron tampoco. Vayamos a buscar a los adivinos, aquellos que pueden ver el futuro, traer profecías. No pudieron. Nadie pudo. Lo mismo le había pasado a su abuelo años atrás. Allá en Daniel capítulo 2, cuando Nabucodonosor tiene un sueño, llama a estas mismas personas que no le pueden interpretar el sueño. Capítulo 4. Nabucodonosor vuelve a soñar y llama a las mismas personas y no pudieron. Y ahora su nieto parece no haber aprendido nada. Todo eso son WhatsApp de Dios, mensajes de Dios que le va dando este rey, por medio de su abuelo, por medio de la historia, por medio de lo que pasó. Dios está hablando todo el tiempo y a nosotros también nos habla en todo momento, pero a veces decidimos apagar el celular o dejarlo ahí y no leerlo, no darle el visto. Este rey no había aprendido nada. Todo esto sirvió para que el terror aumentara. Y aún más todavía. Estaba la escritura ahí, la mano escribiendo. Nadie podía darle interpretación. El ejército enemigo en las puertas. Todos muertos de miedo, perplejos, llenos de una gran confusión. Ya era hora que hubiesen aprendido estas personas que la respuesta que el hombre busca acerca de Dios y de las cuestiones vitales de la vida no la pueden dar los sabios de este mundo. No las pueden dar los sabios de este mundo. El mundo busca la sabiduría humana, pero ahí no hay respuestas. La respuesta que el hombre busca solamente la puede dar Dios. Está en la Biblia. Y es el Espíritu Santo, el único que puede revelar la Escritura en forma fiable. Ningún sabio de este mundo te va a decir la verdad. Corintios dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El mundo tiene una sabiduría loca, enloquecida, errada. Isaías 40:25 dice: yo, el Señor, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos, enloquezco a los agoreros y hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. La sabiduría de este mundo no es nada delante de la sabiduría de Dios. De repente hay un rayito de esperanza en ese lugar de miedo. La reina
la mamá del rey Belsasar, se acuerda de Daniel, este muchachito que había sido llevado cautivo a Babilonia y había interpretado el sueño de Nabucodonosor, el abuelo, y ahora la reina se acuerda y le dice: rey, no te turben tus pensamientos, no tengas miedo, no palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre, una persona en el cual mora el espíritu de los dioses santos. La reina está diciendo esto. En los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría. Por cuanto el rey lo constituyó jefes de los magos, los caldeos, los adivinos, porque en él fue hallado mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. La reina se acuerda de Daniel porque lo conocía muy bien. Un hombre que había estado al servicio del rey Nabucodonosor, que había sido de bendición para el rey, que le había mostrado al Dios Altísimo para que el rey se vuelva a él. Este Daniel, jovencito, ya ahora tenía 80, 85 años, ya era un anciano, como estas personas que mencionamos antes, ¿no? Un anciano. Y dice la reina, en él se halló un espíritu de los dioses santos. Algo había en Daniel que era diferente. Había luz, inteligencia, sabiduría, mayor espíritu y ciencia. Ese era Daniel. Y se presenta ahí. Y Daniel tenía luz. Acá en el original arameo, justo esta parte de la Biblia, la traducción, el lenguaje original es arameo. Todo el Antiguo Testamento es hebreo. Esta partecita es arameo. La luz acá significa literalmente iluminación. Daniel era una persona iluminada por Dios. Tenía iluminación. Y esta virtud la tenemos cada uno de nosotros. Vos tenés esta virtud como hijo de Dios. Sos iluminado por Dios. Tu entendimiento es iluminado. Cuando vamos a la Escritura, el Espíritu Santo trae iluminación a nuestras vidas. El Espíritu Santo es quien nos ilumina. Cuando vamos con un corazón humilde a la Escritura, no con soberbia como este rey, no con arrogancia, con humildad, y empezamos a comprender las verdades profundas de la palabra de Dios. Luz, iluminación. ¿Qué más dice tenía Daniel? Inteligencia. Acá la traducción correcta es introspección y entendimiento. Eso es lo que tenía Daniel. Introspección y entendimiento. Quiere decir que Daniel tenía un profundo conocimiento de Dios, pero también tenía un profundo conocimiento de sí mismo. Introspección. Por eso, por ese gran entendimiento, ese sobresaliente entendimiento que él tenía de Dios, decidía depender completamente de él todos los días de su vida. Qué interesante virtud, ¿no? Inteligencia no solamente es tener un coeficiente intelectual muy alto, sino acá se refiere a eso, introspección y entendimiento. ¿Tenés introspección, entendimiento? Orá a Dios para que lo puedas tener, porque muchos cristianos tenemos mucho conocimiento acerca de Dios. Lo conocemos perfectamente a Dios, pero a veces nos falta un poco mirarnos a nosotros mismos, esa introspección. Tenemos mucho conocimiento teológico, conocemos las Escrituras, pero a veces seguimos siendo soberbios, tenemos una actitud no de humildad. No vamos a la Escritura con esa humildad, mirando a nosotros mismos, sabiendo nuestra condición, que somos polvo, que somos pequeñitos, delante de un Dios tan grande y maravilloso y grandioso. Daniel sabía que él era pequeñito, era un exiliado de Babilonia. No era nada delante de Dios, por eso decidía en todo momento depender de Dios. Todo lo contrario a este rey arrogante que decidía hacer la suya, Daniel decidía depender de Dios en todos los momentos de su vida. Inteligencia. ¿Qué tenía también? Dice la reina, Daniel, sabiduría. Luz, inteligencia, quedaría medio vacío si no hubiese sabiduría. ¿Tenés sabiduría? Si sentís que no tenés, pedísela a Dios. Dice la palabra que el que pide sabiduría, Dios se la va a dar. La sabiduría es esa capacidad de aplicar a nuestras vidas todo el conocimiento que tenemos de Dios. Si no, quedaría solamente en algo intelectual. El Espíritu Santo trae iluminación, comprendemos las Escrituras, miramos nuestro interior, sabemos que nos falta cosas, pero si no tenemos sabiduría, nos va a faltar esa capacidad de aplicar instantáneamente lo que comprendemos de Dios a nuestras vidas.
Esa es la actitud cuando vamos a la palabra. Comprendemos algo, lo aplicamos. Vamos a Dios para que nos revele y lo aplicamos en nuestras vidas. Nunca vayamos a la Biblia pensando en que lo que estamos leyendo es para otro. Siempre es para uno. ¿Qué había en Daniel? Un mayor espíritu, dice ahí. Un mayor espíritu. Daniel tenía un espíritu extraordinario, preeminente, grandioso. Tenía un gran espíritu, una gran personalidad. Así era Daniel, esa personalidad avasalladora. ¿Has conocido a alguna persona así, con un espíritu grande? Bueno, yo en la Biblia conozco un montón de personajes. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Se acuerdan de Jacob? Hace poco terminamos de ver la serie de José. Personas con espíritu grandioso, espíritu grande. ¿Se acuerdan de ese pequeñito, Gedeón, que vivía en un pequeño pueblo, en una pequeña familia, y era el más pequeño de esa familia? Personalidad grande, espíritu grandioso, usado para Dios. Allá en Jueces, ¿se acuerdan de Débora? ¿Se acuerdan de Barak? ¿Se acuerdan del mismo rey David? Personas con espíritus grandes. ¿Conoces a una persona así, con ese espíritu grandioso? Ese tipo de persona que cuando compartís un ratito con ellos, te dejan impregnado cosas del Señor, porque oran por vos, porque comparten la palabra, porque te animan para predicar el Evangelio, comparten el Evangelio con pasión, con ganas, que aman al Señor, que son un gran ejemplo, que contagian esa pasión con el Señor. Que Dios ponga en nosotros ese espíritu grandioso, en cada uno de ustedes, para su gloria. Daniel también tenía ciencia. Daniel era sumamente inteligente, tenía una capacidad muy grande de aprender rápidamente todo lo que se le enseñaba. Y eso no era por un mérito de él, sino que era algo que Dios le había dado. Y dice también que tenía la capacidad de interpretar sueños, enigmas, cosas difíciles. Cuando ya Nabucodonosor sueña con la estatua, Nabucodonosor se acordaba de todos los detalles de la estatua, todos los detalles de su sueño. Pero dice a Daniel, interpretame el sueño, pero no le contó el sueño. ¿Quién podía hacer eso? Si no solamente un hombre lleno de Dios, lleno de los dones de Dios, utilizado por Dios. Dios a ustedes y a mí, a cada uno de sus hijos, nos ha dado un montón de dones, talentos, experiencias únicas, combinaciones de personalidades, de dones, de experiencias que viviste, que son únicas. Nadie más la tiene, es como tu huella digital. Nadie más tiene esa combinación. Qué importante que la usemos para la gloria de Dios. Todo eso puesto en manos de Dios. Dios nos da, nos capacita con un montón de cosas para su gloria. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, darle gracias a Dios por eso. En segundo lugar, depender de Dios. Gracias por esto. No es por mi mérito, es por tu gracia. Lo que vos me das, los recursos que yo tengo. Es por tu gracia, Señor. No es porque yo soy mejor que nadie, no es porque yo me lo merezco. Y en tercer lugar, usalos para la gloria de Dios. Usa todo eso que tenés, que vos solamente lo tenés y nadie más tiene lo mismo que vos. Úsalo para la gloria de Dios. Orá, Señor, quiero usarlo para tu gloria. Y Dios te va a mostrar, Dios te va a ir abriendo puertas. Y si todavía no conoces tus dones, orá también a Dios. Pasa tiempo en oración. Lee allá en la palabra, en 1 Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4, 1 de Pedro capítulo 4, están todos los dones. Orá para que Dios te muestre cuál es tu don y cuando te lo muestre, usalo para su gloria, nunca para vos. Miren la respuesta de Daniel, versículo 13. El rey dijo a Daniel, si me lees la escritura, si me das la interpretación, te voy a dar un montón de cosas, lo mismo que le había prometido a los sabios. Te voy a dar un vestido de púrpura, un collar de oro, vas a ser el tercero en el reino. No iba a haber persona más importante que Daniel, salvo el rey y su padre, que estaba reinando en otro lugar. El tercero en el reino. Grandes recompensas, cualquier hombre las agarraría con ganas. Y Daniel responde, tus dones sean para ti, da tus recompensas a otros. Yo leeré la escritura al rey y daré la interpretación, pero no quiero esto material, guárdatelo. A pesar de su avanzada edad, vemos que Daniel seguía siendo fiel a Dios y conservaba intacta sus dotes espirituales de jovencito. Vemos cómo
con el paso del tiempo, él sigue mostrando la misma valentía, el mismo coraje, la misma integridad que lo habían caracterizado en su juventud. El rey le ofrece todas estas recompensas y Daniel no las acepta. No me hacen falta esto material, no las quiero, sean para ti, dáselas a otro. Me imagino que el rey, como todos los reyes, estarían acostumbrados a que la gente lo adule, a comprar favores, a tener autoridad sobre los demás. Pero ahí Daniel con valentía se planta y le dice, no las quiero. El largo ministerio de Daniel se había acostumbrado o caracterizado por la fidelidad a Dios, a pesar de todo lo que pasó, y por la dedicación a Dios, así también como el desinterés por las cosas materiales. No estaba apegado a lo material, no le interesaba tanto. Él le interesaba dar servicio al rey para darle la gloria a Dios. Dios le había puesto en un lugar y él quería hacer lo mejor posible para la gloria a Dios, como te puso a vos y a mí, en tu trabajo, en la facultad, en distintos lugares, que si bien uno lo hace por un fin material, porque necesitamos cobrar un sueldo y para las cosas de todos los días, ese no es el fin primero. En Daniel el fin primero era darle la gloria a Dios y todo lo demás venía por añadidura. Y ahí empieza Daniel a predicar. Imagínense la valentía de este hombre delante de un rey. En ese escenario que dijimos, el ejército enemigo en las puertas. En vez de adular al rey, él le dice la verdad de la palabra de Dios y empieza a predicarle. Delante de esas miles de personas empieza a predicar. Y dice, el Altísimo Dios dio a tu Padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería dejaba vivo, a quien quería humillaba, a quien quería engrandecía. Hacía lo que quería Nabucodonosor. El imperio más grande del momento, el rey, un rey grande, lleno de poder, hacía lo que quería. Dios le dio todo eso. Dice, mas cuando su corazón, de este rey, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, ahí pasó algo. En ese rey, cuando se llenó de soberbia, igual que su nieto ahora, dice, fue depuesto de su trono, despojado de su gloria. Su mente se hizo semejante a la de las bestias. Imagínense la mente de un rey, llena de lucidez, llena de resolver cuestiones, se hizo como una bestia, una mente precaria, sin poder discernir, sin poder razonar. Una bestia. Con los asnos monteses fue su morada, vivía entre animales, antes vivía en un palacio. Entre animales. Dice, comía pasto, la hierba que comían los asnos. Ya no comía la comida del palacio real. Estaba ahí. Dice que el rocío del cielo lo mojaba de noche. Vivía en la intemperie. Cuando su corazón se ensoberbeció, a este rey le pasaron todas estas cosas. ¿Qué dice el final? Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre los reinos de los hombres. Cuando su soberbia, su corazón duro, su cerviz ahí bien levantada, cuando fue quebrantado hasta lo profundo de que su vida estaba ahí tirada en el piso con animales, ahí se dio cuenta. Ahí reconoció al Dios único y verdadero. Tan solo unos momentos antes, nadie habría escuchado a un predicador. Era fiesta, era diversión, era pasarla bien. Imagínense que Daniel se ponía a predicar ahí. ¿Quién lo iba a escuchar? Lo iban a rajar a patadas. Pero ahora Dios había logrado llamar la atención de todos y cada una de las personas que estaban ahí. Había logrado llamar la atención. Estaban ahí aterrados, callados, escuchando al predicador, a Daniel. ¿Cuántas veces Dios llama nuestra atención? Cuando yo oraba ahí en las vacaciones por cada problema que están teniendo los hermanos, por Luis, por Dani, por la operación, por tantos problemas. Y yo pensaba cómo Dios nos está llamando en cada instante la atención, por medio de diferentes situaciones. Él está diciendo, prestame atención, tengo un WhatsApp para vos, tengo un mensaje para darte. Cuando todo nos va bien, a veces no lo escuchamos, o no nos interesa leer los mensajes de Dios. Pero a veces Él logra llamar nuestra atención. Qué importante que escuchemos. Y también me hace acordar a Dylan, toda esa gente en el hospital que tantos días fuimos. Semanas antes,
todos estos familiares, un montón de gente que estaba ahí por problemas de tantas personas. Me acuerdo un nene que estaba con la mamá internada ahí con un cáncer en un riñón, y tantas personas que se iban acercando. Semanas atrás estarían como todos, trabajando, saliendo a pasear, disfrutando, riéndose, gozando, sin escuchar a Dios. Pero estaban ahí, en ese hospital, y cuando nos poníamos a hablar se juntaban 40, 50 personas y estaban dispuestas a escuchar el Evangelio, le dimos el plan de salvación, que en otro momento no lo hubiesen recibido. Qué importante estar atentos a esos llamados de Dios. No dejes pasar las oportunidades, no dejes pasar tu situación de dolor, tu prueba, porque Dios está llamándote. Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere que te acerques más a Él, que tu fe se robustezca, que pases más tiempo en comunión. Tantas cosas que Dios te quiere decir. Dios llama tu atención en todo momento para que te vuelvas a Él. Y Daniel empieza a recordar a estas personas que estaban ahí las lecciones que tenían que haber aprendido de Nabucodonosor. Que él había llegado a entender que Dios es el soberano, el único, el verdadero, cuando fue quebrantado y cuando su orgullo quedó ahí en la tierra. Antes no, pero Belsasar era orgulloso, su nieto era orgulloso, él no daba el brazo a torcer, no escuchaba el WhatsApp de Dios. ¿Qué más tenía que decirle Dios para que se vuelva a él? Dice el versículo 22, y tú, le habla a Belsasar, y tú, no has humillado tu corazón. ¿Qué más tengo que hacer para que te humilles? No has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor tu Dios te ensoberbeciste. Es más, hiciste traer los vasos del templo para adorar a otros dioses falsos que no ven, no oyen y no saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó la Escritura. ¿Qué le pasaba a Belsasar? Tanta soberbia que no podía reconocer al Dios verdadero. Estaba al tanto de todo lo que había pasado con su abuelo. Tenía el enemigo ahí a la puerta, que amenazaba con matarle. Le aparece esa escritura, que ahora Daniel le dice que es de parte de Dios, pero él seguía orgulloso, burlándose de Dios. Es más, usando los utensilios de Dios para blasfemar contra Dios. Su situación era muy grave, porque sabiendo todo esto, se dedicó a blasfemar a Dios y Dios había decidido intervenir. Hasta acá llegué con tu vida, Belsasar. Te di tantas oportunidades, ahora intervengo. Dice Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento, antes de que te rompas, antes de que te quiebres, antes que estés ahí en el piso, es la soberbia. Algo pasa antes que te llegue el mal, es la soberbia. Antes de la caída es la altivez de espíritu. En todo momento Dios nos llama a ser humildes. Como explicó Pablo, el apóstol, Belsasar es un fiel representante de muchos de los hombres de todos los tiempos. Allá en Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, habiendo recibido muchos WhatsApp de Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esto es Belsasar, y esto es los hombres de todos los tiempos. Al Dios en cuya mano estaba su vida, Belsasar se negaba a honrarle. ¡Qué imprudencia! En lugar de eso daba culto a otros dioses de oro, plata, bronce, madera. Y desgraciadamente el ser humano sigue haciendo lo mismo. En nuestro tiempo, ellos también adoran lo material, lo terrenal, lo pasajero, lo perecedero, y no alzan sus ojos al cielo. Y
y no reconocen que Dios es el que le da la vida y todo lo que tienen. Dios había lanzado el juicio contra este rey. Y ahí en el versículo 25 dice que le da la interpretación de la Escritura. Y la Escritura tenía 4 palabras: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y Daniel le empieza a decir, esta es la interpretación de este asunto. Mene, Dios contó tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Uparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. 100 años antes, Dios también había mandado otro WhatsApp con el profeta Isaías, capítulo 47. Ya había anunciado esto que iba a pasar con Babilonia, si tan solo lo hubiesen escuchado o lo hubiesen leído. Dice, será tu vergüenza descubierta, tu deshonra será vista, haré retribución. Siéntate, calla y entra en tinieblas, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Eso era Babilonia, señora de muchos reinos. A mi pueblo no le tuviste compasión, los llevaste cautivo, los trataste mal. Dijiste, para siempre seré señora. Oye pues, ahora esto. Mujer voluptuosa, mujer agrandada, creída. Oye esto. Tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, no veré orfandad. Escuchá, estas 2 cosas te sucederán en un mismo día, ahora mismo. Esta noche le iba a pasar eso. Orfandad y viudez. A pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Salmo 2 dice que se levantarán reyes y príncipes y consultarán unidos contra Dios diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No quiero tener nada que mete a Dios. Así vive el mundo. Quiero romper toda ligadura con Dios, darle la espalda. No hay ninguna cuerda que me diga dónde tengo que ir, que Dios me lleve para este lado o para el otro. Yo quiero hacer mi vida. Yo soy dueño de mi vida. Yo hago y deshago lo que quiero. No quiero estar atado a Dios. Rompamos ligaduras con el Creador. Y el Salmo dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. La mano que trazó la Escritura era la intervención judicial de Dios que pondría fin al orgullo de Belsasar. Como dice también ahí Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece su cerviz, que dice, de repente será quebrantado y ya no habrá medicina para él. Cuando ya Dios mandó el juicio, ya está. Dios da muchas oportunidades a lo largo de la vida, pero ya cuando viene el juicio de Dios, no hay oportunidad, ya es tarde. Van a lamentar. Mene. ¿Qué significa Mene? Yo me imagino que no había WhatsApp en ese tiempo, sino también le hubiese llegado por el celular al rey. Escribió en la pared, Mene, Mene, enumerar, contar, como si se tratara de una mercancía que había sido enumerada, contada y lista para despachar. Bueno, Mene. Eso significa, Daniel le dice al rey, ya está, tu reino ha sido contado, la suma está completa, ya está, listo para ser entregado. Ya está. Es una forma de decirle, mira, tenés las horas contadas. Belsasar, como muchos otros, creen que son el dueño de su vida, pero iba a descubrir que Dios es quien determina la duración de nuestros días. Tu vida no depende de vos, ni de tu esfuerzo, ni de lo que tengas, depende de Dios. ¿Se acuerdan la historia de esa que había un hombre rico que había producido mucho y pensaba, ¿qué voy a hacer con todo esto que tengo? Tengo tanto, produzca muchos frutos, ya sé, una idea brillante. Voy a derribar mis graneros, construir otros más grandes, y ahí voy a guardar todo. ¿Para qué? Para que ahí sí pueda decir a mi alma, alma, regocíjate, reposa, está tranquila, mirá todo lo que tenés. Tenés un montón de bienes, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dice a esa persona, necio, esta noche vienen a pedir tu alma.
Qué necedad la del ser humano, apoyándose en cosas materiales que no le van a servir cuando venga la intervención de Dios. De Dios es el tiempo, de Dios es tu vida. Recuerdo allá en 2 de Reyes, capítulo 20, cuando Ezequías cayó enfermo de muerte y estaba triste, y Dios le dice, ordena tu casa, acomoda todo, porque vas a morir. Le dice a Ezequías, y Ezequías se pone mal, llora, vuelve su rostro a la pared, ora al Señor y le dice, te ruego que hagas memoria, Dios, de que anduve delante de ti en verdad, con integridad, con un íntegro corazón. Siempre hice las cosas que te agradan. Oró a Dios, dice que lloró y lloró en gran manera. Dios, no quiero morir. Y Dios oye la oración de Ezequías y le dice, he oído tu oración, Ezequías. He visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Y te voy a añadir 15 años más. Vas a vivir 15 años más. Miren si el tiempo no es de Dios. Dios hace y deshace lo que quiere. Tu vida está en manos de Dios. ¿Qué señal tendré?, dijo Ezequías. Y el Señor hizo retroceder la sombra 10 grados. ¿Qué ser humano, qué tecnología, qué conocimiento y ciencia puede hacer correr la sombra 10 grados? Nadie puede ir contra el tiempo. Nadie puede ir contra la determinación de Dios. Ese es Dios. El hombre dice, como en Santiago 4, iremos a la ciudad, traficaremos, comercializaremos, trabajaremos, ganaremos, disfrutaremos, pero no sabe lo que será el mañana. Porque ¿qué es la vida? Dice ahí en Santiago, es neblina, que por un rato aparece y al ratito se va. ¿Vieron la neblina de la mañana? Uno sale con el auto, a la media horita ya no hay más neblina. Eso es la vida, neblina, que se desvanece rápidamente. Dice ahí una palabra, en lugar de eso, tendrían que decir, si el Señor quiere, viviremos, si el Señor quiere, trabajaremos, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su soberbia y toda jactancia semejante es mala. Tekel, la otra palabra, tekel. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Pesar, evaluar. Daniel le está diciendo al rey, fuiste pesado por Dios. Dios pesó tus acciones, tus decisiones y te halló falto. Fuiste hallado falto. Según el sistema de medidas de Dios, no pasaste la prueba. Fuiste hallado falto. Dios te pesa. Y esto nos recuerda que Dios está midiendo nuestra calidad moral y espiritual en todo momento, de acuerdo a los requisitos de su justicia. Dios no es indiferente a tus decisiones y a las obras del ser humano. Allá en Samuel 2:3 dice, no multipliquen palabras de grandeza y altanería, cesen palabras arrogantes de sus bocas, porque el Dios de todo el saber es el Señor y a Él le toca pesar las acciones. También Salmos dice 62:9, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos del varón. Pesándolos a todos en balanza, serán hallados menos que nada. Mira, sin Dios, nuestras hazañas, nuestros logros, nuestras riquezas, nuestras grandes empresas, los grandes imperios que pueda hacer el ser humano, es menos que nada, no es nada para Dios. A Dios no le interesa eso, sino un corazón quebrantado que se acerque a Él. Dios nos está pesando. Dios pesó al rey Belsasar en balanza. Dice que fue hallado falto porque su corazón nos humilló. Fue hallado falto porque profanó los utensilios sagrados de Dios. Fue hallado falto porque participó de actos de idolatría. Fue hallado falto porque nunca honró a Dios. El ser humano que no honra a Dios, en cuya mano está su vida, a quien pertenecen todos sus caminos, será hallado falto en el día final. Mene, tekel, uparsin. Uparsin significa tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y a los persas. Uparsin es eso, romper en dos, dividir. Y una parte era para los medos y otra parte para los persas. Uparsin, todo tiene un final. Un día llegará el fin para tu vida, aunque vivas 100 años. Un día va a llegar el fin para tu vida y vas a ser dividido en dos. Tu cuerpo quedará acá, pero tu alma y tu espíritu irán a darle cuentas a Dios.
Uparsin. Somos conscientes de eso. ¿Vivimos para honrar a Dios o vivimos para los placeres? Un día llegará el fin. ¿Qué haremos cuando estemos frente al Señor? Y llega la caída y llega la conquista de este imperio. Esto no lo dice la Biblia, pero en los libros de historia aparece. Que esta gran ciudad, que se ensoberbecía de su gran canal de agua que pasaba por ahí, quédense los ejércitos ahí afuera años, total, nunca me va a faltar agua. Esa gran fortaleza fue su gran debilidad, porque el ejército enemigo cavó un pozo, desvió el canal de agua para otro lado, el canal que pasaba por la ciudad se secó y el enemigo pasó por las compuertas caminando, fácilmente entró a la ciudad y cuando entró los príncipes estaban tan ebrios que no pudieron defenderla. El rey Belsasar fue muerto, sus príncipes, pero la demás ciudad no sufrió mayores daños. Al contrario, dice que estaban contentos que este rey malvado, perverso y soberbio haya sido derrotado y estaban contentos con el nuevo imperio. Último WhatsApp que les leo de Dios. También 100 años antes, Isaías le había dicho a este pueblo: ponen la mesa, extienden sus tapices, comen, beben. Estaba ilustrando este último momento. 100 años antes, beben, comen, pero no se dan cuenta que hay hombres montados, jinetes que vienen de dos en dos. Y dijo, cayó Babilonia, y todos los sabios y sus dioses fueron quebrantados en tierra. La advertencia de Dios, cayó Babilonia. Y la advertencia de Dios para el hombre también es eso. Un día el hombre va a caer. Toda lengua confesará que el Señor es Dios. Lamentablemente para algunos va a ser tarde. Por eso tenemos el tiempo de vida para volvernos a Dios. Príncipes sentados a la mesa, comiendo y bebiendo, sin hacer caso a las advertencias, a los mensajes de Dios. Si tan solo hubiesen hecho caso, estarían vigilantes, estarían atentos, preparados y no serían sorprendidos por el invasor. Así está la sociedad. El enemigo está a la puerta. El juicio de Dios es inminente. El final se acerca y ellos están en ese crucero, divirtiéndose, pasándola bien, malgastando el tiempo que les queda, poco o mucho, pero ahí, en ese crucero, gastando todo para tener un momento de placer. Terminamos con algunas conclusiones. Número 1, Belsasar es el tipo de persona que no discierne lo precario de su situación. Esas personas que depositan su confianza en cosas que en el momento más crítico de su vida no le van a poder salvar. Ni la compañía de 1000 príncipes, ni la compañía de todos los sabios del reino, ni todos los dioses que tenía Babilonia lo pudieron librar. Número 2, este rey proporciona un ejemplo de la forma en que muchas personas reaccionan cuando se enfrentan al juicio divino. Buscan diversión para olvidarse de su situación real. Tapan, lo ponen debajo de la alfombra, cuando en vez de ir a Dios, se quieren olvidar de los peligros que amenazan su vida con la diversión. Número 3, la persona de Belsasar sirve para ilustrar la arrogancia de los hombres que desprecian a Dios, que un día tendrán que reconocer a Dios como único soberano y lamentablemente será tarde. Número 4, el fin de la vida de Belsasar nos recuerda que también nosotros tenemos los días contados, como Belsasar, que un día Dios juzgará nuestras obras. Número 5, y ya terminamos. Dios se había revelado a Belsasar de un montón de maneras, con Nabucodonosor, con Daniel, con la escritura en la pared, con las profecías de Isaías. De tantas maneras se había revelado Dios y él decidió no atender a esa revelación. 4 palabras finales también estaban revelando acerca de Dios. Nosotros también tenemos la revelación de Dios que Él nos ha dado. Tenemos la Biblia y no solamente tenemos 4 palabras, sino que tenemos cerca de 800.000 palabras que Dios nos ha dado. Este libro maravilloso que es la palabra de Dios, que nos revela el carácter de Dios, su voluntad, nos revela acerca del futuro, acerca del juicio de Dios.
que podamos estar atentos a la palabra de Dios. Y en último lugar, número 6, la caída de Babilonia, también nos enseña, nos anuncia, nos hace pensar, nos sirve como demostración de que Dios tiene el control de la historia de la humanidad y que lo que Dios dice se cumple. Dios tiene la última palabra y lo que Él dice en la Biblia se va a cumplir. Por eso debemos prestarle atención. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga, que tengamos una buena semana. Gracias a Dios por su palabra. Cerrá tus ojos. Que Dios pueda quebrantar nuestra vida en todo momento para que podamos tener humildad y acercarnos a Dios con esa actitud.